Y lo que continuamos, el siguiente tema sería la atenuación, la reflexión, refracción y dispersión del sonido en los neonatos. ¿A qué se refieren estos conceptos? Sin conflicto de interés. Objetivos, entonces, entender la propagación de las ondas en medios homogéneos. Y ahí viene el concepto de la impedancia acústica. Eso es lo que tenemos que entender. Y cuando estamos en medios que no son homogéneos, estudiaremos la reflexión, la refracción, scattering o dispersión y la atenuación. Entonces, nuevamente, cuando las ondas son homogéneas, recuerden de impedancia acústica. Y cuando no son homogéneas, es decir, son medios heterogéneos, son diferentes una de otra, estaremos hablando de reflexión, refracción, dispersión y atenuación. Muy bien, entonces, ¿cómo se propagan? ¿No? Ya han visto cómo se formaban las ondas, cómo viajan estas ondas a través de los medios homogéneos. El grado de compresión se refiere cuando aumentaba la presión atmosférica, está relacionado con las propiedades del medio de propagación. Y esto se caracteriza por la impedancia acústica. Muy bien. Entonces, el grado de compresión. ¿Qué cosa es la compresión? Donde la presión aumenta, es decir, esta parte más alta, donde están más juntas estas moléculas. Fíjense cómo están juntas las moléculas juntas versus donde están separadas. Entonces, ahora, esta propiedad de la impedancia acústica eh, Z, impedancia acústica Z, depende de la densidad del medio y la velocidad del sonido en este medio. Para explicar un poco más la impedancia acústica, entonces, sería como una resistencia de un tejido o material para que el sonido viaje. Entonces, el sonido quiere viajar. Cuando se le opone una resistencia, a esa resistencia estaríamos hablando de impedancia acústica. Fíjense acá en la imagen, este es el transductor. Acá tienes una estructura superficial, otra estructura más profunda, y cuando esta haz de ultrasonido viaja, tiene una resistencia que es diferente en esta estructura a la otra estructura. Por eso cuando regresa, ya no regresa una flecha grande. Fíjense, acá una flecha pequeña y después, bueno, acá podía regresar una flecha más grande, ¿no? Entonces la impedancia es la resistencia a que pase esta onda. ¿Cuánto resiste? Este tejido es diferente al otro tejido. Y de acuerdo a cómo ofrece esa resistencia, esa impedancia, es que regresa justamente la onda de sonido. Entonces, esta impedancia acústica será el producto de la densidad, es decir, con una P que está acá, por la velocidad en este medio. Para ser más sencillo, este es transductor lineal. Miren la forma como sale la ecografía en transductor lineal. Cuando se coloca en el tórax de un recién nacido, estas ondas que son negras, esta zona negra, anecogénica se denomina así. Hay otra zona que es blanca, es hiperecogénica, brillante, blanca, hiperecogénica. Y vamos viendo más acá abajo cómo se repite esto, esta línea, cómo se repite. Entonces, ¿qué es la impedancia? Como ustedes saben, el pulmón es aire. El aire no es buen conductor de lo que es el ultrasonido. Por lo tanto, el aire genera gran resistencia a que siga viajando el ultrasonido. Y acá lo que tenemos sería la pared torácica y tendría la pleura. Y después de la pleura está el pulmón que está lleno de aire. Como el ultrasonido no puede viajar porque da mucha resistencia, mucha impedancia el aire, lo que va a hacer esta flecha regresa fácilmente a partir de esa zona. Regresa. Pero yo veo una imagen debajo de esto. Ese sería un artefacto. Es una repetición infinita de esta línea. Es como que esta línea se va repitiendo. Acá no hay ultrasonido real, es artefacto.
Entonces, esta resistencia que tiene el aire, porque el pulmón está sano, es lo que se denomina impedancia acústica. No deja pasar fácilmente el ultrasonido. Eso es impedancia, la resistencia de un tejido a que el ultrasonido viaje. Eso es en zonas homogéneas. Ahora vamos a ver la propagación de las ondas en medios no homogéneos, heterogéneos, es decir, acá tenemos, vamos a suponer una estructura límite. Acá sería el transductor, el cual tiene el rayo incidente. Y luego de esto hay un rayo reflejado. Asimismo hay un rayo transmitido. Esto es más o menos las propiedades según la ley de Snell. Lo que dice cuando este medio es heterogéneo, es decir, este medio de esta zona es diferente a la otra, puede pasar esto, ¿no? Que se refleja, el rayo no directamente no pasa en línea recta. Y eso tiene toda una ecuación, ¿no? Del seno de ese ángulo, dependiendo, ¿no? Del incidente sobre la velocidad en la cual viaja. Y son iguales, no voy a complicar la vida, voy a hacer algo más sencillo en esto. Y sería así más o menos. Acá tendrías el transductor. En esta zona tienes agua, es decir, puede ser diferente compuesto, ¿no? Como por ejemplo el músculo o alguna zona como el hígado, vamos a suponer. Y acá arriba es el aire, el medio ambiente. Entonces necesitas gel para que pase el ultrasonido. Y observen, mira, cuando van cambiando de ángulos, va cambiando el ángulo, como este rayo reflejado, por ejemplo, va cambiando de dirección, al igual que el rayo transmitido. Solamente por pasar de un medio que tienes de aire hacia agua. Entonces, eso es cuando el medio no es homogéneo, porque obviamente el aire es diferente al agua. Y dentro del cuerpo, no es lo mismo, el tendón, los nervios, los vasos sanguíneos no son lo mismo. Entonces, lo que está pasando acá entre el aire y el agua, dentro del cuerpo también va a seguir pasando cuando las estructuras son diferentes. El vaso sanguíneo, el músculo, la grasa, etcétera, ¿no? Van a cambiar de dirección. Lo que se quiere es que regrese exactamente el eco, pero no regresa en la misma dirección, sino que sucede esto cuando tienes medios heterogéneos. Y entonces la propagación del sonido, de las ondas de sonido en medios no homogéneos son reflexión, refracción, dispersión y atenuación. La atenuación es la disminución de la intensidad del sonido a medida que se aleja de la fuente. ¿Por qué? Porque esa estructura lo absorbe y lo dispersa. La reflexión es el rebote del sonido en una superficie, pero cambiando de dirección. ¿Han visto cómo pasaba del aire al agua? La refracción es la desviación del sonido al pasar de un medio a otro diferente por diferentes propiedades. La dispersión es la reflexión en múltiples direcciones, es decir, el rebote, pero se va por todos lados, y sobre todo cuando son irregulares. Y esto para que se aclare todo ese juego de palabras. Entonces tenemos, en primer lugar, el ultrasonido, el transductor. Este emite un eco, viaja alrededor de los tejidos y cuando rebota directamente, miren cómo está regresando el eco, eso sería reflexión. Está regresando. Se emite una onda, regresa, reflexión. La refracción. Tienes el transductor, se emite, observen cómo se emite el sonido y cuando existe refracción cambia de dirección, mira, como que se rompe hacia un lado, ¿no? Eso es la refracción. Reflexión digamos, en el mismo plano, pero en lo que es refracción, como que se fractura y se va hacia otro lado. La dispersión, por ejemplo, acá tienes una estructura redondeada y cuando rebota, no necesariamente va a rebotar el rayo en la misma dirección hacia el transductor, sino se va para todos lados, se dispersa. Esto es lo que denominan el scattering. Tienes el transductor, emites una onda de sonido, esta viaja, se vuelve cada vez más débil, 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 porque se absorbe, ¿no? La absorción.
Y esto estaría un poco explicado a lo que cuando se hace ecocardio, ¿no? La divergencia, como que sale de un punto y se va abriendo con un abanico. Entonces, para el día a día, consejo del día a día, para que, número uno, salga buenas imágenes, acá debe existir buena cantidad de gel. Número dos, miren cómo tiene que estar justamente el contacto. Cuando usted va separando, angulando, puede generar más refracción. Y entonces, no se olvide del gel, usen gel. Acá tienes el transductor, tienes el tejido. Esta sería, se va hacia todos lados, diverge, scattering. Reflexión, regresa. Como que se rompe y se va hacia un lado, refracción. Va viajando, se atenúa porque se absorbe, ¿no? Entonces, reflexión tenemos acá, dispersión, refracción, absorción y esto se transmite, ¿no? Transmisión. La atenuación es cuando cada vez se vuelve más débil el ultrasonido porque los tejidos lo absorben, ¿no? Algunas veces los dispersan o puede haber una expansión geométrica. Y la reflexión también puede estar presente, ¿no? Todos estos factores hacen que se vuelva más débil justamente el, el ultrasonido. Para estar seguro que se entienda lo que es la atenuación. Este es el tórax, perdón, el cuerpo, ¿no? El cuerpo a nivel del abdomen sería, no el tórax, sino el abdomen. Sería la zona anterior y esto serían los riñones. Para yo sacar una imagen de los riñones, el riñón está casi en la parte posterior. Entonces, pones el transductor, esto va ingresando el ultrasonido, como está lejos, cada vez llegará más débil, más débil. Entonces, esta sería la gráfica. Tienes el transductor, colocas el transductor, tienes la imagen, la amplitud versus la profundidad. Mira, el riñón está bien profundo. ¿Qué va a pasar con la amplitud? La amplitud se va a volver más pequeña a medida que aumenta la profundidad. Entonces acá tienes bastante amplitud, esa amplitud baja, sigue bajando y se volvería así más o menos, ¿no? Baja, baja a nivel que va en la profundidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que llega hasta los riñones? El ultrasonido atenuado, disminuido, de poca amplitud. O sea, ya no es la que salía, sino llega bien débil, por llamarlo así, ¿no? Y debe ser reflejado también. La atenuación, entonces, no se olvide. Cada vez se vuelve más débil a medida que va alejándose a más zonas más profundas. ¿Cuál es su importancia de la atenuación? Los transductores de alta frecuencia versus los transductores de baja frecuencia. Entonces, cuando uno tiene eh, alta frecuencia, fíjense, esto como que fuera la onda, aumentó la onda, disminuye, aumenta de presión, baja la presión. Miren, llega hasta 0,8, un poco más. Vamos a decir, este es un transductor lineal jockey stick. Y esto sería como que si analizamos un transductor de abdomen, por ejemplo, es más baja la frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Viaja más lejos. Es por eso, ¿por qué se hace imágenes buenas con el transductor de jockey stick o el plano? Porque es de alta frecuencia y no llega a zonas profundas. En cambio, esto sí llega a zonas más profundas porque no se atenúa fácilmente. Esa es la diferencia. Sería un transductor de baja frecuencia y un transductor de alta frecuencia. No se olviden que el ultrasonido son ondas más allá de los 20 kilohertz, no son audibles por el humano y la velocidad de propagación dependerá de qué tejido es. No es lo mismo el aire, el músculo, el hueso, se han dado cuenta. Y la atenuación, no se olviden, son las ondas ultrasónicas que pierden la intensidad a medida que viajan a través del tejido, especialmente las ondas de alta frecuencia. Esas son las que sufren más. Para poner un ejemplo, ¿no? Este es un transductor lineal. A este transductor lineal
le ponen una frecuencia de 8 MHz, de 10 MHz y 12 MHz. Acá lo que está mostrando sería el nervio ciático, por ejemplo, y acá la arteria poplitea. ¿Qué es lo que pasa cuando va subiendo la frecuencia? Acá el nervio ciático casi ni se nota, ya todo está negro acá, la arteria poplitea, y cuando aumenta la frecuencia, ya el nervio ciático casi ni se ve y la poplitea no se ve. ¿Qué ha pasado? Que se ha atenuado. O sea, sube la frecuencia o los que tienen más alta frecuencia se atenúan más. Y al atenuarse ya no dibujan de igual manera. Eso sería el ejemplo claro. Conclusiones entonces, la propagación de las ondas en medios heterogéneos, o mejor dicho, no homogéneos, genera reflexión cuando regresa la onda, refracción como que se desvía, scattering se dispersa, se va para todos lados, y atenuación significa que cada vez cuanto más profundo, más débil llega la onda de ultrasonido. El cambio de dirección de un haz de ultrasonido, eh, lo que podríamos decir como que sucede una curvatura cuando pasa un medio, es lo que se denomina la refracción. Entonces, debería pasar en línea recta. ¿Qué es lo que pasa? Como que se desvía. Eso se llama refracción. Y tiene un índice de refracción que es importante conocerlo. Sigue la ley de Snell. La refracción sigue la ley de Snell. Y hay algunos términos claves que ustedes deben saber. La refracción es el cambio de dirección del haz de ultrasonido. Y existe el índice de refracción que depende de dónde se está haciendo el ultrasonido.